Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Con voluntad infinita arrancó del corazón la melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo a sus conocimientos y a sus gustos literarios y artísticos. Cierro cita. Al notar estas manifestaciones, podemos encontrarnos al hombre de carne y hueso enfrentándose a su tiempo y espacio, haciéndose partícipe de él, experimentando la complejidad de su época. Bueno, lo que a continuación presentaré es un ejercicio que busca reflexionar en torno a la pertinencia y aportaciones que la historia de contacto puede hacer al estudio de manifestaciones culturales como la magia, específicamente en el marco de la Nueva España del siglo XVII y en particular un grupo de personajes o individuos denominados sauríes. Para ello, utilizaré como fuente central el proceso inquisitorial contra Antón Chino, o el Chino Sabio, que se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XVII en el Tribunal del Santo Oficio de México. La investigación surgió a raíz de la revisión de un proceso inquisitorial contra un hombre que fue procesado a principios del siglo XVIII, a quien se le adjudicaban los cargos de ser un hombre saurí que practicaba la astrología judiciaria y la quiromancia. El sujeto en cuestión era tenido por su entorno inmediato como una persona que había aprendido sus artes en Filipinas a raíz de su labor como barbero cirujano. En las testificaciones del proceso contra Pedro Vidales, así se llamaba este personaje, se enfatiza el carácter extraordinario de la cualidad de saurí y su vínculo con culturas lejanas al ámbito hispánico o novohispano, por ejemplo, aquellas pertenecientes a la región de Filipinas y ciertas zonas de Asia. Entre acusaciones y testificaciones se observaban una inclinación del imaginario hacia aquellas fronteras desconocidas pero presentes en lo simbólico. De esta manera comenzó el recorrido, desde un interrogante tan general como ¿qué es un saurí?, hasta preguntas más particulares como ¿qué relación guardaba el ser saurí con formas culturales ajenas al panorama novohispano? ¿Cuál era el papel de esta lejanía en la conformación y explicación de dichos personajes? La historia de vida de nuestro personaje, es decir, de Antón Chino, refleja la situación de interconexión que predominó en el territorio novohispano desde finales del siglo XVI, en parte propiciada por las relaciones económicas y mercantiles proyectadas por la corona hispánica y aceleradas por el establecimiento de un contacto regular con la región filipina y con ella otros enclaves portuarios de Asia Oriental. Sin duda, ello implicó no solo un notorio flujo de mercancías y personas, sino también de prácticas, códigos culturales e imaginarios, muy diversos entre sí. En cuanto a las manifestaciones mágicas, es preciso señalar que su transmisión se adecuó hasta cierto punto a los ya nombrados flujos de intercambio cultural, siempre múltiples y continuos. La vida de Antón Chino, o Antón el Sabio, procesado por el Tribunal del Santo Oficio de México en 1652, nos ofrece una mirada a estas dinámicas de contacto e intercambio. Procedente de la India, de Conchín, en Malabar, pasó la mayor parte de su vida en calidad de esclavo. Es por ello que las pocas noticias que se tienen de él antes de su llegada al territorio novohispano no se resumen a un continuo desplazamiento e interacción entre Malabar, Molucas y Filipinas. Este personaje arribó a Nueva España por Acapulco y de ahí pasó a Veracruz para luego trabajar en Tlaxcala y después en la Ciudad de México, en Coyoacán. A la edad de 60 años aproximadamente es llamado a deponer ante la Inquisición por el delito de ser saurí y embustero. Bueno, en este momento voy a dar como ciertas nociones de qué se supone que es un saurí o cuáles son las características que se le atribuyen a un saurí. Si atendemos a la acepción de la Real Academia de la Lengua Española, se les puede definir genéricamente a los sauríes como abrosita, persona a la que se le atribuye la facultad de descubrir lo que está oculto, especialmente manantiales subterráneos. Cierro cita. De acuerdo a su etimología, dicha palabra proviene del árabe suharí, que significa geomántico, adivino, que opera con los cuerpos terrestres, líneas trazadas en la tierra, etc. Es derivado del árabe suhará, el planeta Venus, por la semejanza de procedimientos entre los sauríes y los astrólogos. A su vez, suhará se deriva del árabe sahar, brillo. Cierro cita.
Resulta pertinente mencionar que a pesar de que la práctica que llevó a cabo un saurí no era necesariamente la misma que desempeñaba un geomante, la geomancia debe considerarse como su punto de partida. Después de todo, dicha transformación derivó de un largo proceso de intercambios y modificaciones propiciadas por el contacto entre culturas muy diversas y de la fusión de tradiciones muy específicas. Por un lado, la tradición judeocristiana e islámica, y por el otro, las culturas de Asia, particularmente China. En términos generales, la geomancia puede ser definida como, abro cita, el arte de obtener una noción a profundidad del presente o futuro a partir de la observación de la combinación de patrones hechos en la tierra o el papel por un adivino o su instrucción, o por los espíritus de la tierra. Cierro cita. Esta práctica se originó en numerosas culturas, principalmente en las regiones de Asia y África. No obstante, para el caso que aquí nos ocupa, interesan dos vertientes en específico, la geomancia islámica y la china, ya que ambas aportaron los elementos que le dieron origen y forma a dicha actividad. Dentro de este proceso de conformación, el territorio hispánico se convirtió en un enclave para su transmisión al occidente medieval, a pesar de que la práctica a la que se hacía referencia al hablar de geomancia ya no guardaba alguna relación con su forma más elaborada, es decir, la islámica, ya que a ésta se le asociaba y asimilaba a la adivinación más burda o aquella que se formulaba a partir de una simple observación de los rasgos de la tierra, o se le asimilaba especialmente a otras tantas mancias. En suma, los sauríes adoptaron ciertos mecanismos de observación para elaborar sus predicciones, las cuales estuvieron muy alejadas de los viejos métodos propios de la geomancia. Sin embargo, estas manifestaban la atribución de descubrir y conocer aquello que se ocultaba en la tierra. Nos explica Gustav Henningsen que, abro cita, a la clase popular de magos hay que añadir aquellos nacidos con un don característico. Es así como los sauríes, quienes poseían el don de ver a través de la materia, por lo que eran requeridos para buscar tesoros ocultos. Bueno. A través del proceso inquisitorial contra Antón Chino, podemos vislumbrar algunos de los elementos atribuidos a un saurí. Primero, es de notar que a pesar de que a este se le reconoce cierta simulación y embuste al formular sus pronósticos, su núcleo social inmediato o aquellos que acudían a sus servicios habían edificado toda una imagen a su alrededor que lo definía como un hombre sabio capaz de descubrir aquello que se encontraba oculto o escondido, principalmente hurtos y en ciertas ocasiones tesoros. El conocimiento que tenía Antón Chino del poder de representación y proyección de su imagen y su cualidad de extranjero probablemente fue un factor de peso en la configuración de una notable fama y posteriormente su manera de legitimar y justificar su actividad. En las testificaciones se establecen afirmaciones que confirman dicho aspecto. Por ejemplo, dos testigos aducen que, abro cita, sabe yo que habría mes y medio que cierta persona fue a cierto obraje donde el dicho Antón Chino estaba bailando, llamado comúnmente el sabio, por la fama que el dicho Antón tenía de que descubría las cosas que faltaban. Cierro cita. O, abro otra cita, que es común y todos lo saben que en la dicha villa de Coyoacán que el dicho Antón Chino anda adivinando. Cierro cita. A pesar de que a lo largo del proceso no refiere cómo es que llegó a tener conocimiento de estas artes adivinatorias, ya sea antes de su llegada al territorio novohispano o al mantener contacto con determinado grupo social o individuo en algunos de sus numerosos viajes, reconoce y hace una diferenciación entre su modo particular de proceder, es decir, a través de la farsa, el embuste, y la forma normal o legítima. Abro cita. Dice que no tiene más pecado que haberse hecho saurí, no siéndolo, sino diciendo embustes porque se lo pagaban y diesen limosnas a quienes repartían con sus compañeros los tejedores. Cierro cita. Un momento.
Una disculpa. Ya. Los mecanismos y técnicas empleados por Antón Chino para adivinar no responden por completo a las características que se supone constituían un saurí, lo cual no implica que éste los haya desconocido en su totalidad o que su caso sea irrelevante. Al final, la simulación implica un conocimiento previo de la situación a imitar y un particular perfeccionamiento. Sus métodos adivinatorios no fueron diversos, por ejemplo, a través de la observación de los rasgos de las manos, es decir, un método que podría denominarse como quiromancia, mediante una simple búsqueda guiada por su don o su intuición mágica. En fin, aquello que le otorgó su carácter extraordinario no fue la inquietud que transmitía a su sociedad. Posiblemente, el refinamiento de la técnica no era el único elemento que definía a este personaje, sino qué tanto lograba transmitir a su público la certeza de poseer una cualidad mágica. La historia de Antón Chino no puede ser explicada sin considerarlo dentro de su ámbito social, una sociedad que poco a poco se abría a nuevas realidades culturales a través de las complejas vías del imaginario. De cierta manera, Antón se convirtió en un puente que les posibilitaba conocer lo otro que se desconocía, pero del que se tenía noticia. La forma en que concluye el proceso inquisitorial contra Antón Chino fue muy ordinaria, pues se le condenó a vergüenza pública y a presenciar un auto de fe en la iglesia de Santo Domingo. Concluyo. Si intentamos hacer una historia de la magia desde una perspectiva global o de contacto, tenemos que ir más allá de las explicaciones unívocas de dicho fenómeno, es decir, considerar que las manifestaciones mágicas desarrolladas en el ámbito neohispano no son solo el resultado de una transmisión y asimilación de las tradiciones europeas o occidentales y su posterior fusión con las tradiciones prehispánicas y africanas. Para ello, tenemos que atender a las dinámicas desarrolladas a raíz de la confluencia de dichas tradiciones, especialmente en un momento en el que los procesos globales acentúan sus contactos e intercambios, impactan en el imaginario del hombre, que al final es quien le dota de sentido a estas manifestaciones. En la construcción y explicación de lo mágico se involucra un juego de representaciones de agentes que se alejan o tienden a alejarse de la mirada del teórico de la magia, de las etiquetas jurídicas y teológicas del inquisidor o de los grandes compendios de tratadistas, y se aproximan un poco más a la experiencia de cada época, que no se reduce al marco de lo individual. Como lo señala Julio Caro Baroja, Abrosita, metidos en este mundo de averiguaciones, en lo mágico vemos que personajes literarias y artísticas se dan la mano como en un baile demoníaco. Considero que como investigadores tenemos que buscar las herramientas que permitan sobrepasar los extremos de la generalización y de la atomización al establecer explicaciones históricas de determinado fenómeno. Al final, entender una cuestión tan específica como qué es un saurí exige no quedarse solo con una definición genérica de geomancia e intentar que ambos encajen en un solo fenómeno, mucho menos verlo como un caso particular con características extraordinarias que solo a partir de sí se puede comparar. Que viva